Tenemos como invitada a esta conferencia a la autora Melissa Calzada Dávila. Ella es médico cirujano partero de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo servicio social en el mismo departamento de genética médica del Hospital Universitario Dr. José Leuterio González y especialidad de genética médica en el departamento de genética del mismo hospital. Curso de posgrado de alta especialidad en neurogenética avalado cirugía, médica especialista en genética, una especialidad en neurogenética y pues, de medicina de la 4P, así lo maneja en su currículum, predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Las áreas de interés pues, es la neurogenética, oncogenética y cardiogenética. Ahorita actual neurológicas en AstraZeneca y una experiencia en consulta externa de genética y neurogenética, también encargada de terapia de reemplazo enzimático en pacientes con enfermedades de almacenamiento lisosomal del mismo hospital, Centro de Información Toxicológica de la UAN, brindando servicios de farmacovigilancia, así como información telefónica sobre el manejo oportuno de intoxicaciones. Pues tiene un currículum muy amplio, está certificada y asociada, certificada por el Consejo Mexicano de Genética Médica y miembro de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Diferentes reconocimientos como trabajo de investigación ganadora en ingesta materna de ácido fólico y estado de metilación de genes asociados a comunicación interventricular en niños, casos y controles. Así diferentes reconocimientos por diferentes participaciones en congresos nacionales e internacionales y pues tiene un currículum muy amplio, doctora, igual que publicaciones en las cuales ha estado participando, algunas publicaciones y también diplomados, cursos al respecto de su especialidad. Pues en este momento les cedo el lugar para que inicie con la conferencia. Doctora. Muchas gracias, doctor, muy amable. Es un placer para mí estar aquí el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla y si me pudiera confirmar, doctor, si se ve la pantalla y si me escuchan bien. Sí, sí se ve la pantalla, nada más si la puede hacer en grande. Ahí, perfecto. Y Perfecto. Bueno, hoy traigo dos temas de enfermedades raras neurológicas. Y estas dos condiciones son la miastenia gravis y el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. Cuando hablamos de una enfermedad rara, nos referimos a una enfermedad cuya prevalencia es menor de una por cada 2.000 habitantes. Este corte varía de acuerdo de país en país y es establecido para poder atender las necesidades específicas de estos pacientes, de sus familias, pero también de los médicos y de aquellos que están encargados de tomar decisiones a la hora de brindar estas terapias y ayudar a los pacientes, ya que si pasan por caminos distintos, hacer un diagnóstico es más difícil, encontrar la atención que necesitan es más difícil, encontrar una terapia disponible es más difícil. Y esto tiene muchos desafíos y retos. Y un desafío como principal es pues el costo, ¿no? De las terapias, que suelen ser terapias de alto costo. Y esto principalmente después de 1960 con el caso de la talidomida en Estados Unidos, ya que posterior al problema que representó la talidomida, se tuvieron que reforzar mucho las medidas de seguridad para que pueda ingresar un medicamento al mercado. Y estas medidas de seguridad y estos estudios y esta farmacovigilancia representan un reto económico, lo que hizo que todos los medicamentos nuevos subieran de costo. Pero si hablamos de enfermedades raras, donde todavía la inversión para desarrollar un medicamento para estos poquitos pacientes es mucho más complejo.
Bueno, mi conflicto de interés es que soy médica científica de enlace para AstraZeneca en enfermedades raras neurológicas. Y estas dos condiciones, tanto la miastenia gravis como el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica, son enfermedades raras de baja prevalencia, son neurológicas y son autoinmunes. Y esto es lo que tienen en común. Autoinmunes, porque en la miastenia gravis hay un autoanticuerpo que está dirigido contra la unión neuromuscular, donde se une el nervio con el músculo. Y en el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica hay un autoanticuerpo que va y destruye al astrocito en el sistema nervioso central. Ahora, estas enfermedades ahorita están de moda y están de moda porque son enfermedades que no tenían medicamentos dirigidos a estas condiciones. Se trataban o se tratan como condiciones autoinmunes, es decir, esteroides, inmunosupresores, como azatioprina, mofetilmicofenolato, etcétera. Sin embargo, no había ningún estudio de estas terapias multicéntrico o que avalara el uso de estas terapias en estas condiciones, por lo que los medicamentos que se usan actualmente son medicamentos que se les llama off-label. No tienen este registro sanitario para usarse para estas terapias. Y fue más o menos a partir del 2017 cuando salió la primera terapia dirigida a la miastenia gravis. Y en el 2019, la primera terapia dirigida al trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. Y algo que tienen como en común es que cuando se une el anticuerpo a su antígeno, es decir, el anticuerpo en la miastenia, en la unión neuromuscular, o en el caso de la neuromielitis, el anticuerpo al astrocito en el sistema nervioso central, esta unión del anticuerpo causa la activación de la cascada del complemento. Este mecanismo fisiopatológico es algo recientemente descrito y con la activación de la cascada del complemento, que son un conjunto de proteínas desde C1 hasta C9, empieza la cascada en C1. Voy a poner el puntero láser. En C1, y esta es la cascada o la vía proximal del complemento. Y a partir de C5 comienza la vía terminal o la cascada terminal del complemento. Esta proteína C5 se divide en C5A, que es muy inflamatoria, es una anafilotoxina, y en C5B, que C5B va y forma el complejo de ataque a membrana o el complejo MAC, que destruye, causa destrucción celular. En el caso de la miastenia, causa destrucción del músculo, y en el caso de la neuromielitis óptica, causa destrucción del astrocito. Esta cascada del complemento no existe en el cuerpo humano para destruirnos, sino que normalmente se activa cuando se une un anticuerpo contra una bacteria. Se activa la cascada del complemento y destruye la bacteria. Sin embargo, en estas condiciones están presentes autoanticuerpos totalmente patológicos que no deberían de estar, activan esta vía del complemento y causan destrucción. Por eso, una de estas nuevas terapias dirigida contra estas condiciones son los inhibidores del complemento, que van e inhiben la escisión de C5A y C5B. Por lo tanto, nunca ocurre esta inflamación promovida por C5A, ni esta formación del complejo de ataque a membrana a partir de C5B hasta C9. Eso es lo que tienen en común y por eso uno hoy estos dos temas o estas dos condiciones. Ok. Y quisiera comenzar con el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. Si lo abreviamos, es TENMO en español. En los artículos en inglés vamos a encontrar NMOSD, de Neuromielitis Óptica Spectrum Disorder. La neuromielitis óptica es una condición que clásicamente o se le llamaba como desmielinizante. Sin embargo, ya mencionamos que la destrucción principal es del astrocito, no del oligodendrocito. El oligodendrocito es el que tiene la mielina. Entonces, cuando se destruye el astrocito, llamamos o estamos hablando de una astrocitopatía. Posterior a la destrucción del astrocito, que es necesario para la supervivencia y el entorno de todo el sistema nervioso central, ocurre una desmielinización secundaria.
Quienes suelen ver estos pacientes o quienes ven y estudian estas condiciones son neurólogos y generalmente o cuando hay, ya que no están en, pues no hay en todos los lugares de México, esclerólogos o neurólogos con alta especialidad en enfermedades autoinmunes y desmielinizantes. Esta enfermedad de la neuromielitis óptica afecta en México a 1 de cada 100.000 personas, por lo tanto es una condición rara. Y el 73% son positivos para un autoanticuerpo contra la acuaporina 4. La acuaporina 4 está en la membrana del astrocito y cotransporta agua. Ahora, ¿qué pasa con el restante 4% que no se ha encontrado el autoanticuerpo? Algunos son positivos para otros anticuerpos. Uno de ellos, que se está estudiando mucho, es el anticuerpo anti-MOG, MOG. Sin embargo, ahorita lo que se está tratando de hacer con la clasificación de las condiciones es clasificarlas de acuerdo a la fisiopatología o el proceso fisiopatológico que está ocasionando la condición y no tanto desde los síntomas. Cuando se veían los síntomas eran muy similares o parecidos a la esclerosis múltiple. Y en un inicio, cuando se empezó a describir esta condición, era un subtipo, una variedad de esclerosis múltiple. Se veía mucho en personas asiáticas, entonces le llamaban como, la esclerosis múltiple asiática. Sin embargo, los pacientes con esclerosis múltiple no tienen el autoanticuerpo contra la coaporina 4. Y fue el descubrimiento de este biomarcador totalmente patológico que separó a la esclerosis múltiple del TENMO, del trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. Y ya dividido el TENMO, ahorita lo estamos dividiendo de acuerdo al autoanticuerpo que se encuentra presente. Y el más común es el que se dirige contra la acuaporina 4. Ahora, para que nos hagamos una idea, de cada 100 pacientes que tienen esclerosis múltiple, uno o dos tienen o van a tener trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. Entonces es mucho más raro. Adicionalmente, algo interesante es que la esclerosis múltiple se estudia mucho más. Una sí es más frecuente, pero otra es que en la ancestría de esta condición es mucho más frecuente en personas de ancestría europea o que son caucásicos. Y el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica se ha visto mucho más frecuente en personas de Asia, de África y también en latinos. Cuando hablamos con los expertos de esta condición aquí en México, dicen que es más prevalente, pero también más grave en personas latinas. Y esto, su baja prevalencia y también que está presente en personas, de alguna forma llamarlas racializadas, hace que se estudie mucho menos. Y aparte, es mucho más común en mujeres, es una enfermedad autoinmune. El 80% son mujeres que están afectadas, más o menos entre los 35 a 45 años. Sin embargo, sí hay presentaciones pediátricas y sí hay presentaciones en etapas más tardías de la vida. Esta es más o menos la prevalencia que se tiene, donde se ha estudiado mejor, por ejemplo, en la isla Martinica. Es una isla donde hay mucha mayor incidencia de esta condición. En Brasil también, en México lo que tenemos descrito, pero realmente hay muy poquita investigación, es 1 de cada 100.000. Ahora, esta palabra, neuromielitis óptica, ¿qué suelen presentar estos pacientes? Neuritis óptica y mielitis transversa, es decir, afectación del nervio óptico y de la médula espinal. Y estos ataques, o más bien la presentación de esta condición es en ataques. Yo estoy bien ahorita y tengo una crisis o un ataque donde ya no estoy bien. Ese ataque, ¿qué puede ser? Una neuritis óptica con afectación del nervio óptico, que puede ser unilateral o bilateral, por lo que se suelen presentar síntomas como pérdida de visión, ceguera, alteración en el color, que duele al mover los ojos, neuritis óptica. Y la mielitis transversa, que dependiendo en qué región de la columna ataque, van a ser los síntomas, pero suelen ser déficits motores, sensitivos, dolor, del control de esfínteres. Y algo característico de la neuromielitis óptica es que esta mielitis transversa suele ser longitudinalmente extensa, es decir, afectar 3 o más segmentos espinales, que es donde en la resonancia vemos lesiones desmielinizantes.
Se puede presentar el primer ataque con neuritis óptica, luego un ataque de mielitis transversa, o tener las dos al mismo tiempo. Estoy bien y de repente tengo una crisis con una neuritis óptica y una mielitis transversa, o una neuritis óptica bilateral y una mielitis transversa. Esas presentaciones, por eso el nombre neuromielitis óptica, son las presentaciones más frecuentes. ¿Qué suele pasar? Que estos pacientes suelen llegar a urgencias porque dejo de ver y duele, o porque me dejo de moverme y de sentir. Entonces suelen llegar urgencias. Obviamente, cuando un paciente presenta neuritis óptica, hay otros trastornos diferenciales, desde déficits vitamínicos o neuroinfecciones, que se deben comenzar a descartar. Y generalmente, pues llega a urgencias y se le hace su resonancia, ¿no? Donde se observan estas lesiones desmielinizantes. En el caso de la mielitis transversa también. Pero puede ser que el paciente pues está ahí en urgencias, le dan bolos de esteroides, se comienza a estudiar y no se llega a un diagnóstico. Y luego presenta en el siguiente año o en el siguiente 2 años otra crisis. Y algo importante que vamos a ver ahorita es que estas crisis generan mucha discapacidad. Cuando hablamos de neuromielitis óptica es una enfermedad grave, es discapacitante y es mortal, más grave que la esclerosis múltiple. Sin embargo, algo que complica, porque bueno, si llega un paciente con una neuritis óptica y una mielitis transversa, pues es fácil llegar a pensar en ese diagnóstico. Pero también hay otras presentaciones donde la afectación está a nivel cerebral y puede causar alteración cognitiva, epilepsia, encefalopatía o afectar también el tallo, el diencéfalo. Entonces puede afectar cualquier lugar del sistema nervioso central. Y de acuerdo a la localización, son las manifestaciones que va a tener. Muy bien. Se suelen comenzar con neuritis óptica o con mielitis transversa, sin embargo, es variable. Y algo importante, o algo como, voy a llamar como un poquito como característico, es que en el área postrema, en el cerebro, hay gran cantidad o densidad de acuaporinas 4. Y cuando se afecta el área postrema, se presenta un síndrome con náusea, vómito e hipo, que son intratables. Un paciente con estas características en urgencias generalmente se le habla, pues primero al cirujano, obviamente, tal vez al gastro, pero si este hipo o esta náusea persisten por más de 24 o 48 horas sin causa, pues es momento de hacer una resonancia y en el diencéfalo se puede encontrar esta lesión desmielinizante. A nivel o en la patofisiología de la enfermedad, ¿qué es lo que sucede? La barrera hematoencefálica no deja pasar normalmente anticuerpos. Sin embargo, no se sabe por qué. Hay como un daño previo que no sabemos qué lo inicia o qué lo ocasiona. Pero estos como filtros o pasa esta barrera hematoencefálica y el autoanticuerpo contra la acuaporina 4 llega al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central están los astrocitos. Los astrocitos tienen muchas prolongaciones y podocitos o pies. Y en estos podocitos o pies está la acuaporina. El autoanticuerpo se une a la acuaporina, se activa la cascada del complemento y ocasiona destrucción o muerte del astrocito a través de la formación del complejo de ataque a membrana. Y C5A, que es una anafilotoxina, atrae mucho eosinófilo neutrófilo. Y esto causa también mucha inflamación. Y secundariamente ocurre muerte de neurones y de oligodendrocitos, con lo que se observa estas lesiones desmielinizantes. Y ocurre esta desmielinización secundaria. ¿Qué ha pasado con los criterios clínicos? Los primeros fueron de 2006 y decían, la neuromielitis óptica se presenta en los pacientes que tienen neuritis óptica y mielitis transversa. Y sí, esos pacientes los diagnosticaban muy bien, pero no eran criterios muy sensibles. Muchos pacientes que apenas estaban presentando con una neuritis óptica se quedaban fuera de los criterios. Los actuales son los de 2015. Ahorita se está trabajando en unos nuevos criterios que probablemente salgan publicados el siguiente año, es decir, en el 2025. Pero ahorita los que están vigentes son estos criterios del 2015, que son mucho más sensibles. ¿De qué hablan estos criterios? Dividen a los pacientes primero en aquellos que son acuaporina 4 positivos y los que son acuaporina 4 negativos.
Pueden estar negativos o simplemente yo en mi hospital no tengo disponibilidad de buscar estos anticuerpos. Entonces son negativos o desconocidos. Pero ¿qué pasa si sí tenemos el anticuerpo positivo? Necesitamos una característica clínica core o nuclear, anticuerpos positivos más una característica clínica core. ¿Cuáles son estas características clínicas core? Las que ya hemos mencionado. Neuritis óptica, es decir, un paciente con neuritis óptica y anticuerpo ya cumple criterio diagnóstico. O mielitis transversa, que sea aguda, no son presentaciones crónicas, algo agudo. Síndrome de área postrema, con náusea, hipo, vómito intratable. Un síndrome agudo de lesión del tallo cerebral, del diencéfalo o del cerebro. ¿Ok? Ahora, nos queda muy claro como la presentación de la neuritis óptica, de la mielitis transversa, del área postrema. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay un síndrome agudo de tallo cerebral? Pues dependiendo la lesión o el lugar, la localización de la lesión, son los síntomas que puede presentar. Igual el diencéfalo. En el diencéfalo, hipotálamo y tálamo también hay mucha acuaporina 4 y puede presentar síntomas como hipotermia, hipotensión, bradicardia, hiponatremia, narcolepsia. Son estas presentaciones las que llegan a complicar un poquito hacer el diagnóstico. Ahora, ¿por qué es importante hacer un diagnóstico rápido? Y ahorita ya están las guías si un paciente llega con neuritis óptica, su primera neuritis óptica o su primera mielitis transversa, está indicado buscar el anticuerpo contra la acuaporina 4, además de descartar otras cosas. ¿Por qué? Porque después de un episodio de mielitis transversa, solo el 17% van a tener una recuperación completa. Es decir, el restante 83% no van a recuperar o van a tener una recuperación parcial y esto deja al paciente con discapacidad. Después de una neuritis óptica, solo el 32% van a tener una recuperación completa. El restante 68% no recuperan nada o recuperan poco. Entonces es una enfermedad que con cada ataque vas acumulando discapacidad. Y cada cuánto pueden ocurrir estos ataques varía de paciente a paciente, pero más o menos la mitad van a tener un ataque en el siguiente año y el 70% van a tener un ataque en los siguientes 2 años. Se menciona que puede haber casos monofásicos, es decir, un solo ataque, una sola recaída, sí. Sin embargo, de los como doctores y con pacientes que tenemos, no conocemos ningún caso donde así sea, o a menos que se diagnostique rápido y se trate rápido. Para la evaluación diagnóstica es muy importante la serología, la búsqueda del autoanticuerpo contra la acuaporina 4. Lo que se llega a tener como mayor disponibilidad son ELISAs. Sin embargo, los ELISAs, aunque sí son específicos, no son muy sensibles. Entonces, lo más común con estos anticuerpos es que tengamos falsos negativos. Es decir, si nos sale positivo, ya está. Esto no es un falso positivo, está positivo y ya, el paciente tiene la condición. Pero si nos sale negativo y seguimos teniendo la alta sospecha de una neuromielitis óptica, esperamos. ¿Cuánto? No está determinado, pero puede ser 1 a 3 meses y volvemos a buscar el anticuerpo. El gold estándar nos habla de una metodología que se llama ensayo basado en células. ¿Cuál es la problemática del ensayo basado en células? Es que es un estudio difícil, complicado, muy poquitos laboratorios lo hacen en México, muchos lo terminan subrogando a Estados Unidos o España y puede costar como hasta 5,000, 6,000 pesos. Sin embargo, es el gold estándar. Y su principal diferencial es la esclerosis múltiple. ¿Cuáles son las principales diferencias? Pues que la neuromielitis óptica afecta más nervio óptico y la médula, y la esclerosis múltiple son más lesiones en el sistema nervioso central, periventriculares, ovoideas. El biomarcador que está presente, que es el autoanticuerpo contra la acuaporina 4, en la esclerosis múltiple no debería estar. Otra cosa diferente es que aunque la esclerosis múltiple sí afecta a más mujeres que hombres, la relación es 2 a 1. Y en la neuromielitis óptica la relación de mujeres a hombres es de 10 a 1, muchas más mujeres afectadas que hombres. Otra es la ancestría o la población. La neuromielitis óptica es más común en Asia, en África y la esclerosis múltiple en población blanca. Y que la discapacidad que viene de la neuromielitis óptica está asociada con las recaídas. Y la esclerosis múltiple, digamos,
puede tener una discapacidad independiente de recaídas. El paciente va empeorando aunque no tenga un ataque. Eso no pasa en la neuromielitis óptica. Y otra cosa importante es que en la esclerosis múltiple el 85% de los pacientes tienen bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Los pacientes con neuromielitis óptica pueden tener bandas oligoclonales, el 15 al 30%. O sea, esto no es un biomarcador, no hace como diferencia. Puede orientar. En cuanto al tratamiento, ¿qué es lo que se hace hasta ahorita? El paciente llega agudo. Entonces, ¿qué se hace agudo? Bolos de metilprednisolona, se puede hacer plasmaféresis, inmunoglobulina intravenosa. Eso es lo que se hace en el tratamiento agudo. ¿Qué hacemos para el largo plazo? Pues damos algún inmunosupresor. Los inmunosupresores, como la satioprina, tienen distintos efectos adversos eh, y se tardan en actuar. O sea, esperamos que empiecen a funcionar después de 3 a 6 meses. Si el paciente tiene una recaída a pesar de ese tratamiento inmunosupresor, se cambia el azatioprina por mofetil-micofenolato o se usa en combinaciones. Ahorita lo que se utiliza mucho en los últimos años es el rituximab, que disminuye el riesgo de recaídas desde un 60 hasta un 80%. Es lo más utilizado cuando está disponible. Todavía hay lugares donde el rituximab les parece como caro o difícil de conseguir. Entonces siguen usando los inmunosupresores como azatioprina. Y la cosa con el rituximab se sabe que funciona, pero no tiene los estudios para, o sea, que avalen este uso. Sigue siendo una terapia off-label. Las nuevas terapias con lo que estamos trabajando ahorita en AstraZeneca y que no quería como que fuera comercial, pero son estos inhibidores del complemento donde se ha encontrado muy buena disminución en el riesgo de recaídas. De los pacientes que entraron al estudio, que fueron 58, ningún paciente tuvo una recaída durante el estudio primario y lo que llevan ahorita del periodo de extensión, que son entre 2 y 3 años, de esos pacientes ninguno ha tenido recaídas. Sin embargo, hay otras terapias además de la inhibición del complemento. Ahorita aprobadas en México por COFEPRIS es el ravulizumab, que es inhibidor del complemento, y también el satralizumab. Y hay otras que algunas ya están aprobadas por FDA o por la EMA en Europa y otras que están todavía en estudios de investigación. Y en el caso de la miastenia gravis, también es una enfermedad rara, es neurológica, es autoinmune, es más frecuente que la neuromielitis óptica. A pesar de que es una enfermedad, o sea, clasifica como enfermedad rara, sin embargo, no es rara como una mucopolisacaridosis, ¿no? Generalmente todos hemos visto algún paciente con miastenia, ya sea en nuestra práctica o cuando rotamos alguna vez en neurología, y en general las mujeres también están más afectadas que los hombres. ¿Cuál es la presentación clínica? Es una debilidad, pero esta debilidad muscular es fatigable y fluctuante. ¿Qué quiere decir esto? Fatigable. Yo ahorita puedo agarrar un cepillo y empezar a cepillarme o pasar el cepillo y la secadora. Una, dos, tres, pero después ya no. A la cuarta ya no, a la quinta ya no, me canso y ya no puedo elevar el brazo. Y fluctuante es que también es diferente a lo largo del día. Los pacientes suelen estar peor por la tarde. Y estos síntomas varían de paciente a paciente e incluso en el mismo paciente. Y algo que mencionan los pacientes en esta carga de su enfermedad es que no pueden planear. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy muy bien ahorita, en la tarde voy a ir al parque con mi hija, pero tal vez en la tarde ya no tengo la fuerza para levantarme de la cama. Algo también que sucede es que el paciente se siente débil o fatigado. Entonces, y como suelen ser pacientes mujeres, también es como, ay, a lo mejor está deprimida y la reviso una vez y le siento la fuerza bien porque no alcancé a que se fatigara. Entonces, pues la mandamos a psicología, ¿no? O a psiquiatría. Algo importante es que la mayoría de los pacientes comienzan con manifestaciones oculares. Entonces, cuando el paciente tiene una ptosis que es muy evidente que el párpado está caído, pues ahí, bueno, no facilita las cosas porque estamos viendo que el párpado está caído. Y después de esas manifestaciones oculares, el 80% tiende a generalizar, es decir, a tener manifestaciones extraoculares. Y pues es una de las divisiones o clasificaciones que hacemos de la miastenia, aquella que es ocular y aquella miastenia que es generalizada.
¿Qué manifestaciones oculares hay? Ptosis, diplopia, debilidad para cerrar completamente el párpado. La debilidad que hay en extremidades cuando generaliza suele ser más proximal que distal, tanto en brazos como en piernas, extremidades superiores e inferiores. Y generalmente eso es como lo que nos llevamos, ¿no? De la miastenia. Así, los músculos de los ojos, de las extremidades, pero el paciente está bien, ¿no? O sea, pues no se está muriendo. Sin embargo, también afecta a los músculos vulvares, inervados por el bulbo, entonces puede causar mucha disartria, disfagia, disfonía, debilidad para tragar o deglutir. También puede afectar los músculos respiratorios. Y esto, cuando están afectados gravemente los músculos respiratorios y el paciente tiene que ingresarse para tener ayuda ventilatoria, hablamos que el paciente está en crisis. Y es algo que puede suceder. Y también la debilidad de los músculos cervicales, ya sea para el flexor o el extensor del cuello con debilidad. La clasificación de la Myasthenia Gravis Foundation of America lo clasifica del 1 al 5. La 1 es la que únicamente es ocular. 2, 3 y 4 son miastenias generalizadas, pero leve, moderado y severo. Y la 5 es aquella que está definida por intubación, es decir, que el paciente está en crisis. Y adicionalmente divide cuando hay más afectación de los músculos como extremidades y axial, clase A, y clase B cuando el paciente se presenta principalmente con síntomas vulvares, con disartria, disfagia y debilidad respiratoria. Muy bien. Algo como importante mencionar, bueno, lo menciono ahorita mejor. En cuanto a la patogénesis, es autoinmune, está mediada por anticuerpos y el complemento también, sin embargo, muy dependiente de las células T y del TIM. El 10% de los pacientes que se presentan con una miastenia gravis van a tener un timoma. Por eso la necesidad de hacer una tomografía de tórax y descartar un timoma. Si el paciente tiene timoma, la timectomía está súper indicada. Si el paciente no tiene timoma, también se le puede hacer una timectomía. Si hay doctores que a todos sus pacientes los mandan a timectomía, está bien. La cosa con la timectomía es que los resultados se ven como después de 4 o 5 años, pero se ven buenos resultados. Y los anticuerpos son positivos para el receptor de acetilcolina en el 85% de los casos. Son los anticuerpos más comunes. Se han encontrado otros como los MuSK, los anti-LRP4 y otros. Ahora, cuando pensamos en una enfermedad autoinmune como la miastenia, el proceso fisiopatológico en el que pensamos es en el bloqueo funcional. Es decir, de la neurona va a salir acetilcolina, que se va a unir al receptor de acetilcolina, va a despertar el potencial de acción en el músculo y este se va a activar y se va a contraer. Pero si hay un autoanticuerpo contra el receptor de acetilcolina, la acetilcolina nunca se une al receptor, nunca se activa este potencial de acción y nunca existe contracción. Eso es como lo que pensamos y sí sucede. Ese es un mecanismo de daño. Hay otros mecanismos de daño. Uno es que cuando el autoanticuerpo se une a su receptor, estos receptores se internalizan y se degradan. Entonces, el paciente con miastenia gravis, la acetilcolina no se une a los receptores, pero también hay menos receptores porque se están degradando, pero también se está activando la cascada o la vía del complemento, que está causando destrucción del músculo, de la unión neuromuscular. Y si vemos, esta membrana del músculo tiene muchas invaginaciones. Eso está bonito, está sano, está normal. En un paciente con miastenia gravis, cuando revisamos esta forma, esta morfología, está planita después de tanta destrucción. Entonces, cuando ya está planita, ya está destruido el músculo y ya no importa si le doy esteroides, piridostigmina, porque el músculo ya está destruido. Entonces, algo que se está intentando ahorita es cambiar un poquito como el enfoque o cómo conocemos esta miastenia, porque los pacientes también a lo largo del tiempo sí empiezan con una debilidad muscular fatigable, fluctuante, pero
cuando ya se les destruye el músculo, se presentan como una miopatía. Es decir, esta debilidad ya no fluctúa. Ya está débil y ya es como una miopatía. Y así es como se ve con microfotografía electrónica. Así está una sana con las invaginaciones. Y aquí está la membrana que está planita. Ya después de toda la destrucción que ocurrió por la activación del complemento, la activación del complejo de ataque a membrana y hubo destrucción. Sin embargo, ahorita hay muchas preguntas sin respuesta. No se sabe cuánto tiempo después se necesita para que la membrana ya está destruida. No se sabe si están involucrados otros factores como tratamientos previos, estilo de vida, factores genéticos del paciente, qué tan activo, qué tan grave está la enfermedad, porque si hay pacientes que hacen crisis y los tienes internados en terapia intensiva, pero hay pacientes que tienen miastenia y que nunca están tan gravemente afectados. En cuanto a las exacerbaciones y crisis, este es un estudio. Generalmente los estudios no son de México, hay muy poquitos estudios en México, son de países como Alemania o Estados Unidos. Y aquí buscaron aquellos pacientes que tenían miastenia gravis y los dividieron en este color como morado, aquellos que se consideraban como refractarios al tratamiento. Es decir, le estoy dando piridostigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, lo que hace que haya más acetilcolina y como que se active mejor ese músculo. Le estoy dando esteroides, le estoy dando algún inmunosupresor, o dos, o tres, y no está funcionando. El paciente se sigue reportando como mal. Ahora, algo que sí pasa con la neuromielitis óptica es que el objetivo del tratamiento está claro. El objetivo es que no haya recaídas, cero recaídas, que el paciente no vuelva a tener una recaída. Ese es el objetivo. El objetivo en la miastenia todavía no está muy claro. Eh, Hay escalas para evaluar como la actividad, hay algunas que son cuantitativas que hace el médico, sin embargo, toman tiempo y uno en la consulta, pues no tiene tanto tiempo para estar usando un dinamómetro y revisar la espirometría y es difícil, es complejo. Hay otra que se llama actividades de la vida diaria, esa sí es más fácil de utilizar porque el paciente la llena y es una como encuestita muy rápida. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo del paciente? Generalmente lo que hacen los doctores es individualizar, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor esta paciente que tiene un estilo de vida como sedentario, que a lo mejor trabaja más como home office en la casa, a alguna señora que tiene muchos niños y que aparte es cocinera y que anda entregando comidas. Vaya, el objetivo puede ser diferente. Y se están tratando como de establecer metas y hacer consensos que hasta antes no existían. Por ejemplo, algún objetivo pudiera ser que el paciente esté libre de esteroides, porque están a dosis que pudiéramos considerar altas, o sea, arriba de 7,5 miligramos por día, por muy largo plazo. Y nuestra población mexicana tiene mucha diabetes, hipertensión, que son eventos adversos de los esteroides. Entonces es algo que está como en muy reciente, lo que ahorita la gente está como muy metida en qué queremos lograr, cuál es el objetivo, ¿no? Bueno, la cosa es que dividieron a los pacientes con miastenia que estaban respondiendo pues bien y aquellos que no estaban respondiendo al tratamiento. Hay un término que se utiliza, aquellos que son refractarios, ¿no? La refractariedad. Sin embargo, cuando nos vamos a la definición de refractariedad, es aquel paciente que no ha respondido al tratamiento estándar durante la duración estándar del tratamiento, pero no hay consenso, nadie sabe cuál es el tratamiento estándar, cuál es este tiempo. Y si uno va y pregunta a los doctores que tratan miastenia en el Instituto de Neuro, y luego te vas al Nutrición Subirán, y luego te vas a Siglo XXI, y luego te vas a hospitales más pequeños, o luego te vas a Tabasco, o a Nuevo León, o a Chihuahua. Cada quien trata como aprendió de su maestro, es decir, por experiencia. Y es diferente, y de verdad es muy diferente. Por ejemplo, me menciona la doctora del siglo XXI, ella, todo paciente, miastenia, llega y le empieza rituximab. Pero en el Instituto de Neuro, pues no, si empiezan con piridostigmina y esteroides. Y si no jala, ya le meten algún inmunosupresor, como puede ser azatioprina. Y si no jala, luego ya empiezan a pedir rituximab porque batallan para conseguirlo. Entonces es algo que no está como muy bien definido. Pero bueno.
Aquí hicieron su propio criterio para decir cuándo es refractario y vieron los pacientes que tuvieron alguna crisis o alguna exacerbación en el periodo de un año. Tuvieron crisis, o sea, crisis es decir, que tuvieron insuficiencia respiratoria. Aquellos pacientes que estaban como reportados bien con su tratamiento, el 6,1%, y aquellos que eran refractarios, el 21,3%. Es decir, uno de cada cinco pacientes refractarios hizo una crisis. Y una exacerbación es cuando tienen una miastenia gravis, por ejemplo, generalizada, leve, y luego pasa a más gravedad, ¿no? Eso es una exacerbación. Y un gran porcentaje de los pacientes exacerban durante el año. Y un porcentaje nada despreciable sí está haciendo crisis, que a lo mejor como contrasta un poquito con la idea como preestablecida que tenemos de, ay, pues la miastenia es una enfermedad, o sea, no la quiero tener, pero no es tan grave o no te pone en peligro de muerte. Cuando estás crisis es lo que se asocia con mortalidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico hay que tener un patrón de debilidad miasteniforme, es decir, una debilidad que sea fluctuante, fatigable. Se buscan los anticuerpos. Generalmente empezamos con el del receptor de acetilcolina porque es el más frecuente, pero si puedes hacer anti-MuSK y el receptor de acetilcolina al mismo tiempo, cool. Y si sale positivo, ya tenemos un diagnóstico definitivo. Ahora, ¿qué pasa si los anticuerpos no salen positivos? Lo que generalmente se hace es comenzar tratamiento, peridostigmina, esteroides, y si el paciente responde, pues ya está, ¿no? Sin embargo, lo que se debería de hacer son estas pruebas electrofisiológicas, electromiografía de fibra única y la estimulación repetitiva. Sin embargo, estas pruebas electrofisiológicas son muy especializadas, no se hacen en todos lados y son caras. Entonces, este paso suele ser difícil. Sin embargo, en la gran mayoría no se necesita porque sale positivo el anticuerpo o responden al tratamiento. También se puede hacer una prueba de hidrofonio o la prueba del hielo que mejoran con el frío y pues ahí nos van dando como miastenias graves probables. Que si con el tratamiento funciona, pues está bien. Y a todos los pacientes se les tiene que hacer un screening para ver el TIM con tomografía o con resonancia. Ahora, hablando de las terapias, pues han ido avanzando. Ninguna, hasta aquí, o sea, del 2017 para atrás, ninguna tenía como estudios suficientes para conseguir un registro sanitario o hacer que la terapia fuera on-label. Al principio sí se empezó a usar, no sé, la timectomía, los esteroides en el 66, los inmunosupresores como azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina. No digo que no funcionen, sí funcionan. O sea, los pacientes, los doctores los han usado y dicen, ah, funciona. Pero no tenía como este rigor de la metodología de hacer un estudio multicéntrico fase 3, ¿no? En el 2006 comenzó a utilizarse rituximab, que pues ya van a ser 20 años, y fue donde encontraron como mejores resultados, y es lo que ahorita si está disponible se utiliza. Tampoco hay como grandes estudios que avalen o que sea, por ejemplo, no están aprobados ni por la FDA ni por la EMA para usarse en miastenia gravis ni en neuromielitis óptica, y tampoco por COFEPRIS hasta el 2017 que se aprobó el primer inhibidor del complemento. Este es de primera generación. Este no se aprobó en México. Con lo que estamos trabajando es con el de segunda generación, que se llama Ravulizumab. Y pues bueno, no hay un consenso respecto a tratamiento. Eso es algo que sí, no hay consenso. Hay algunos algoritmos que algunas personas los usan, otras no. ¿Bajo qué o qué son estas lógicas detrás? Hay algunas personas, doctores, médicos muy buenos que dicen, bueno, empiezo como bajito, ¿no? Con la pura piridostigmina y si funciona bien y voy escalando. Dejo aquellas terapias más fuertes o más efectivas como el rituximab para el final. Sin embargo, hay otros doctores o neurólogos que a partir de la esclerosis múltiple empezaron como a aprender muchas cosas. Eh, y en la esclerosis múltiple es mejor utilizar terapias de alta eficacia desde el principio. Y los pacientes eventualmente tienen mejores resultados, están mejor a 10 años con menos discapacidad, etcétera.
Entonces hay doctores que sí creen, es que yo quiero proteger esta unión neuromuscular y yo no quiero que el paciente vaya como acumulando debilidad o músculo como planito. Entonces, si podemos empezar fuerte, mejor. Ahorita una de las mejores guías que hay de miastenia gravis, nuevecita del año pasado, es la guía alemana. Y lo interesante que hacen en esta guía alemana es que dividen a los pacientes o los clasifican en aquellos que tienen una alta actividad y una baja actividad, como se haría con una esclerosis múltiple. Y aquellos pacientes que tienen una alta actividad, que tampoco creen que el umbral está muy arriba. O sea, hay muchos pacientes que uno diría, aquí en México, ¿no? Ah, pues está más o menos en esa clasificación. Luego entran a alta actividad y ellos necesitan una terapia de alta efectividad desde el inicio. Y aquellos que sí están en baja actividad de la condición, que realmente tienen que estar muy bien, pueden estar sin terapia de alta eficacia. Em, Como ya mencionamos, las terapias que se utilizan actualmente pueden tener efectos adversos como cualquier terapia. Todas las terapias pueden tener efectos adversos. Con lo que estamos trabajando nosotros, que son inhibidores del complemento, pues inhiben esta vía final del complemento que se necesita para destruir bacterias encapsuladas. Entonces, el riesgo es de infecciones por meningococo, por lo cual el paciente se tiene que vacunar antes de empezar estas infusiones con los inhibidores del complemento. Y aparte de estar vacunado contra el meningococo, estar muy educado en que si él tiene fiebre o como que le va a dar gripa, no se puede automedicar, no se puede quedar en casa tomando paracetamol, tiene que acudir rápido a urgencias. Em, Sin embargo, comparado con otras terapias que pueden causar hepatotoxicidad, toxicidad en el riñón, osteoporosis, es como algo mucho más manejable y con menor efectos adversos. Sin embargo, aparte de estos inhibidores del complemento, hay otras nuevas terapias. Ahorita la única terapia aprobada en México para miastenia gravis por COFEPRIS es el ravulizumab. Y esta mm, inclusión o esta aprobación por COFEPRIS la logramos hace unas 2, 3 semanas. Sin embargo, es posible o, bueno, aparte de que es posible, es probable y es deseable que en los próximos años puedan entrar también cilocoplán, efgartigimod, rozanolixizumab, etcétera. Y pues lo importante es que estos pacientes que tienen enfermedades raras tengan un arsenal de medicamentos aprobados, disponibles, seguros, ¿no? Y pues es todo.